Y yo creo que tú te preguntarás lo siguiente en esta segunda parte. Listo, ya pusimos a nuestro astronauta, a nuestro muñequito, a recorrer el universo con ese reloj universal, con ese reloj que está siendo referencial, UTC. Tú te preguntarás, ¿cómo, por qué acá cambió? Tú dirás, si está llevando el mismo reloj, ¿por qué en esta situación cambió? No se supone que debería estar dando la misma hora. Y esto es lo que vamos a analizar. ¿Qué es lo que pasa acá? Resulta que esa persona lleva en efecto su reloj coordinado con el UTC. La persona está llevando, por decirlo así, es como si llevara este reloj, ¿cierto? Este reloj universal, como si lo llevara. Y digamos que lo tiene acá. Es decir, él lleva como una especie de copia del reloj universal. Digamos como cuando yo tengo mi reloj, digamos que yo no tengo todos los relojes, no, yo tengo mi reloj. Y ese reloj está coordinado con ese UTC, ¿cierto? En la medida de lo posible, ¿cierto? Desde que se pueda, por ejemplo, si está conectado al Wi-Fi, al Internet, o si yo lo tengo que ajustar, digamos, manualmente, pero yo lo coordino con ese UTC, con ese tiempo universal coordinado. Entonces tú dirás, si yo me lo llevo acá ese reloj, si yo tengo como esa copia, ¿cierto? ¿Por qué al haber yo salido desde acá, y digamos que vamos a analizar los efectos al estar en el sol, pues cerca al sol? ¿Por qué si yo me lo llevo para acá, pues estamos ejemplificando? No vamos a imaginarnos que nos quemamos, no. Nuestro astronauta sigue, está vivo. Solamente que lo vamos a utilizar como que no le pasó nada estando cerca al sol, pero es para que se entienda a lo que quiero ir. Entonces nosotros tenemos a nuestro astronauta y llegamos hasta acá, ¿cierto? Y entonces tú dirás, a ver, teníamos ese reloj coordinado, ¿cierto? Con el UTC, con lo que tú explicaste de por qué los relojes se coordinan, o en qué medida entender que todos los relojes están coordinados, en qué medida entender que hay un tiempo universal y objetivo, ¿cierto? Que nosotros lo hemos creado desde la Tierra, etcétera. Bueno, pero ¿por qué? Tú dirás, pero ¿por qué si yo llego acá ocurre como algo extraño? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que cambia ahí? ¿Qué es lo que la ciencia quiere que entendamos? Y esto es lo que yo voy a explicar acá con mi teoría. Resulta que cuando tú vienes acá con ese relojito en la mano, con esa copia de ese reloj universal, por decirlo así, aquí resulta que pasa algo. Y es que el reloj que tú tienes, ¿cierto? De acá sigue corriendo con normalidad. Entonces tú dirás, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? No entiendo. Este reloj que tú tienes acá corre igual a este porque están coordinados para andar igual, ¿cierto? Pero, atento a lo que viene acá, es que cuando tú llegas a, por ejemplo, a el Sol, resulta que el Sol tiene una gravedad diferente a la de qué, a la de la Tierra. Entonces, eso va a generar, como ese reloj es una cosa también y lo afecta la gravedad, piensa el reloj como una cosa. Entonces, ese reloj al estar acá, al estar nosotros acá, se va a ver afectado como nosotros por la gravedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa gravedad lo que hace es que ese sol al estar pesando va a estirar el espacio. Y ese estirón, quiero que lo entiendas como si a ti te alargaran una carrera. Haz de cuenta que tú vas normal, como el reloj va andando normal a su ritmo, y que al estirar esa carretera, es decir, el estirón del espacio, pues ¿qué va a pasar con ese estirón? Que uno tiene que asumir el estirón para poder llegar a la meta, como si tuvieran alargado la carrera. Eso es lo que pasa con el estirón del espacio. Entonces, resulta que estando acá, pues toca asumir ese estirón del espacio. Eso que genera la gravedad, ¿cierto? Y eso va a parecer como si el tiempo fuera lento, ¿cierto? Pero de hecho, nuestro reloj sigue andando normal. El reloj va a seguir andando normal que este reloj porque están coordinados. Pero entonces, la diferencia, ¿dónde está? Es decir, dónde llegó la idea o la impresión de que el tiempo y el espacio son relativos, ¿cierto? ¿Dónde está ese imaginario de que el tiempo y el espacio son relativos si hemos visto que estamos con el reloj aquí en la mano sincronizado con este UTC? Y es lo siguiente, que al estar aquí,
este reloj va a obrar como si fuera lento. Es decir, se nos va a presentar a nosotros como si estuviera yendo lento. Curioso, atento a esto. Cuando nosotros estemos acá, cuando vengamos acá, el reloj de nosotros va a aparecer, se nos va a presentar como si estuviera yendo lento. Atento, como si estuviera yendo lento. Pero ese reloj está andando normal. Normal está andando el reloj, solo que se nos aparece a nosotros, se nos presenta como si fuera lento por ese estirón del espacio. Ya vimos como que se amplió el trayecto, como la carretera, como que se alargó, ¿cierto? Aunque el tiempo seguía corriendo igual, se alargó esa carretera. Entonces ese alargón, ese estiramiento del espacio, al estar acá, lo vamos a ver, se nos va a presentar el tiempo como si estuviera yendo lento, como si estuviera yendo así. Pero de hecho las cosas, quiero que entiendas que a nivel objetivo están, por decirlo así, yendo normal, ¿cierto? Solo que en el caso de los fenómenos de la existencia, como se estira ese espacio, ese estirón nos va a presentar la existencia como si el tiempo se hubiera ralentizado. Pero el tiempo siguió siendo el tiempo. El tiempo siguió siendo el tiempo. Solo que acá tenemos que asumir ese estirón del espacio. Y ese estirón del espacio, ¿dónde se está viendo? Se está viendo en nosotros al estar ahí cerca al sol. Vamos a experimentar el tiempo como si fuera lento, ¿cierto? La manera en la que se va a ver reflejado esta gravedad, ¿cierto? En nosotros, la implicación de esa gravedad, de esa fuerte gravedad, es que a nosotros se nos va a presentar el tiempo como si fuera lento, como si fuera lento. No es que el tiempo acá es lento, no, el tiempo siguió andando, el tiempo siguió un segundo, el tiempo siguió pasando, pero la manera en la que lo vamos a experimentar es como si fuera lento, ¿cierto? Esa va a ser como la implicación que nosotros vamos a seguir estando ahí por esa gravedad, es decir, esa fuerte gravedad ha causado eso, que el tiempo se nos presente como si fuera lento, como si fuera una fuerza que nos estuviera frenando. Pero no es que hay algo que nos esté frenando, no, sino que ese estirón del espacio por esa gravedad va a generar ese efecto. Ese es el efecto que genera el estirón del espacio con esa gran gravedad, que el tiempo va a aparecer o se va a presentar como si fuera lento. Esa es la implicación. Entonces en este caso hay que tener en cuenta que ese como si, ese parecer que el tiempo va lento, hay que medirlo, ¿cierto? Esa apariencia de que el tiempo va lento, porque en efecto estamos viendo que todo se está dando más lento, hay que medirla, ¿cierto? Y para medirla, pues bueno, voy a dejar el otro video para que expliquemos más a detalle cómo sería esta medición. Así que te, pues un saludo y espero que continuemos con la otra parte del video, que ya vamos a hablar cómo medir esa diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que el tiempo se nos está presentando como si fuera lento. Es decir, ese estirón del espacio, esa gravedad está generando el efecto de nosotros de presentarse como si fuera lento. Pero el tiempo ya vimos que seguía recorriendo normal. Entonces, esa apariencia, esa presentación es la que vamos a medir. Y al medirla vamos a entender por qué ese tiempo y espacio son absolutos, ya que de entrada esto es una apariencia, ¿cierto? Por esa gravedad se nos está apareciendo el tiempo así. No es que el tiempo de hecho sea otro, no, es el mismo el tiempo, solo que ya vimos aquí la gravedad, el efecto que está generando con respecto a nosotros estando en el Sol. Entonces en el siguiente video vamos a explorar esa medición para que la entendamos.